¿Y cómo lo tomas? ¿Te sorprendió? ¿Era algo previsible? ¿Y cuáles son las expectativas con estos nuevos representantes en la cabeza de la CONAIE? Bueno, creo que bastante de las expectativas que tuvimos quienes asistimos al Congreso fueron cumplidas, ¿no? Varias de estas expectativas, y eso se refleja en las 64 resoluciones que tiene la CONAIE como mandato para los próximos 3 años. De quien estuviera posteriormente en la dirigencia de la CONAIE, ¿no? Que luego ya se vio reflejado en la votación, efectivamente, el compañero Marlon Vargas, que en este momento está al frente de la CONAIE. Entonces creo que eso es importante recargarlo como una guía y como un triunfo del espacio del movimiento indígena, que si bien se ha puesto ahí como tesis desde el neoliberalismo, desde la derecha, no tienen cabida en la CONAIE. Entonces eso es un reflejo absolutamente claro de las posiciones políticas y de las agendas que se están jugando dentro del movimiento indígena, es que la derecha y la derecha indígena nunca llega a debatir y nunca llega a poner sus postulados ahí en esos espacios. Por tanto, esa es un triunfo de largo sobre la agenda misma que tenemos como CONAIE en este momento. Ahora, Naira, tengo una consulta ahí desde por fuera, ¿no? Los que estamos por fuera quizás del movimiento indígena como tal, estamos a la expectativa de ver esta nueva dirigencia. ¿Es afín o no es afín a la línea que se venía manejando a la interna de la CONAIE en la presidencia de Leonidas Issa? ¿O crees que sí va a haber acercamientos con el gobierno? Hay sectores que temen que haya ese tipo de acercamientos. Y por ejemplo, no sé si podríamos conversar y me podrías explicar un poco qué ocurrió, porque la transmisión se cortó en algún momento. En un primer momento se propuso a Ercilia Castañeda como vicepresidenta. Y yo me acuerdo en una primera instancia, pero salieron personas a decir, no puede una persona que hasta el 26 de mayo fue miembro de este gobierno ser vicepresidenta. Y en ese momento se le dio de baja su candidatura, se cortó la señal, ya no lo pudimos ver y al día siguiente nos enteramos que igual fue electa como vicepresidenta de la CONAIE. Eh, ¿Tú qué crees que va a pasar con esta nueva dirigencia? ¿Va a tener acercamientos con el gobierno? ¿Va a ser distante? ¿Va a ser solamente protocolario? ¿O cómo va a ser la relación? Creo que es importante poner aquí sobre todo lo que manifestó el día de ayer en una entrevista el compañero Marlon Vargas, y lo dijo claramente, ¿no? En el 2019 se tuvo un proceso de diálogo que duró prácticamente 2 años con el gobierno de Moreno, relacionado al tema extractivista minero, relacionado a educación, a territorios, entre otras, derechos colectivos, entre otros mandatos. Sin embargo, no se tuvo resultados, y eso conllevó a que en el 2019, en octubre del 2019, efectivamente, la presión social vaya contra esa determinación que no se pudo ejecutar desde el gobierno de Lenín Moreno, y ahí pues cayó también el decreto 883. Y luego también un proceso de diálogo abierto, público, transparente en el 2022 con Guillermo Lazo. Entonces, los esfuerzos por el diálogo de parte del movimiento indígena, de parte de las organizaciones, y no solamente desde la CONAIE, no como organización nacional, sino desde las organizaciones regionales, por ejemplo, quien estaba insistiendo con el tema de la consulta previa libre y informada, con el tema del agua, de la concesión de agua que se va directamente a agronegocio o a la minería, o una concentración de este líquido. Entonces, se ha tenido como esa expectativa, esos trámites, se ha metido papeles, se ha buscado dialogar con las diferentes instancias gubernamentales. Sin embargo, no ha existido ese oído. Entonces va a pasar lo mismo en esta ocasión, es decir, Marlon ha dicho, vamos a dialogar, por supuesto, pero en condiciones de dignidad. No nos van a venir a condicionar un diálogo, y nosotros tampoco estamos dispuestos a vender nuestros territorios con la riqueza que quieren extraer desde ahí. Entonces, eso es claro, la postura en la que se ha tomado. O sea, ha habido también esta posición de rechazar, por ejemplo, la ley de áreas protegidas que lo ha hecho. Entonces, creo que de parte del presidente está absolutamente claro. Yo quiero mencionar sobre todo que luego de que gana Marlon Vargas, efectivamente entra como presidente de la CONAIE, varios funcionarios del gobierno, en especial de la Secretaría de Pueblos, ¿no? Que trabajan ahí con ponchos y sombreros a título de Estado plurinacional, llegaron ahí luego a poner otros dirigentes. Entonces, y entre ellas, pues, omitiendo esta observación que ya se hizo sobre haber sido funcionaria pública por libre remoción. De libre remoción del gobierno de Novoa. Entonces, yo creo que ahí las cosas están claras. Sí,
Y entonces eso es lo que yo decía, justamente que luego pues de haber ganado Marlon Vargas es que llegaron también varios funcionarios públicos a celebrar el triunfo, pero también a hacer este tipo de omisiones, ¿no? Presionar para que se haga este tipo de omisiones, desde no ser requerimiento, ¿no? Y bueno, las cosas están dadas, el mandato no funciona como funciona el gobierno central, que es el que gana de presidente, escoge todo su gabinete ministerial. Acá no, el gabinete ministerial de la CONAIE lo escoge la gente, pero al mismo tiempo escoger la gente, hay procesos de vigilancia permanente, de evaluación permanente, es decir, de cometer errores en el camino o de desobedecer los mandatos de la CONAIE, evidentemente eso va a entrar en un proceso de evaluación y un proceso de evaluación que saben que hay prácticamente la mitad de las organizaciones que van a ser absolutamente críticas con el mandato, el nuevo mandato del Consejo de Gobierno, que yo personalmente espero que realmente pueda ir en el tono de estos 64 mandamientos, mandatos y mandamientos, y que no, pues no haya ningún problema en el trayecto de estos 3 años. Ahora, cómo queda la relación a la interna? Porque nosotros estuvimos siguiendo la transmisión hasta que lamentablemente la decidieron cortar, que de hecho muestra una dinámica muy diferente a cómo nosotros vemos las elecciones, ¿no? Hay una participación más activa con otro tipo de dinámicas, pero yo quiero saber cómo queda a la interna de la CONAIE la elección del nuevo presidente y cómo queda la relación entre los actores previos, es decir, Leonidas Issa, usted, Naira, a Pauque Castro. ¿Cómo está esa relación entre ustedes en función de lo que ha venido pasando? Bueno, ya habrá que ver cómo va para adelante la relación. Nosotros, ¿qué es lo que sobre todo reconocemos y queremos como que se pueda entender? Es que pese a que nosotros tengamos diferencias y a veces diferencias muy amplias, lo que hace que debamos necesariamente seguirnos mirando, seguir debatiendo, es que vivimos en los mismos territorios. Es decir, hay gente que, por ejemplo, en las ciudades se une por temas específicos y en una bronca ya se va. Eso no sucede dentro del movimiento indígena porque nos toca dejar la tierra, la casa, la escuela que está ahí al lado de los guaguas, entonces eso no. Si ahorita se pelean, igual se tienen que ver, entonces eventualmente van a tener que arreglarse. Eventualmente vamos a tener que seguir poniendo sobre la mesa nuestras diferencias, ¿no? Y eventualmente esas diferencias tendrán que ser sopesadas en espacios asamblearios. No necesariamente digamos que todos estemos de acuerdo, eso no va a suceder dentro del movimiento indígena, en que todos estemos de acuerdo, pero sí en que se respete la decisión de la mayoría y eso nosotros respetamos esa decisión de la mayoría, aunque haya sido bajo mecanismos que no reconocemos como legítimos, aunque haya sido por mecanismos o por estrategias que son absolutamente cuestionables, pero sí, pues reconocemos que al Más final cuestionable, digamos, ¿cuál fue ese hecho que usted califica como cuestionable, que usted no está de acuerdo? las puñaladas por la espalda. Ok. Pero podría ser más específica con esa puñalada, o sea, de cómo vino, de dónde o qué. No quiero ser tan específica con eso. Ya Ok, a lo está largo bien. de este tiempo iremos explicitando. Ok, muy bien, muy bien. Vuelve, sí. Ok, ya está Omar volviendo, que tuvo una pequeña llamada. Otra pregunta. Digamos que, ¿cuáles son sus expectativas ahora en la relación con el gobierno? Porque, a ver, el gobierno ahorita tiene todos los poderes. Es un gobierno el gobierno nacional está pasando una luna de miel imposible de mejorar. ¿Cuál es la expectativa respecto a la relación que vaya a tener con nadie, con el gobierno, ahora después de esta elección? Bueno, en la expectativa organizativa creo que siempre está abierta la posibilidad a que se escuche y a que se pueda eso transformar en decisiones políticas, en decisiones gubernamentales. Pero mi expectativa personal es absolutamente contraria, adversa, ¿no? Cuestionando mucho lo que está sucediendo en este mismo momento. Nosotros, al menos los que estamos en territorios relacionados a temas extractivistas mineros, o sea, no es posible que 9 compañeros de las naves de la provincia de Bolívar
sean condenados por delincuencia organizada. O sea, esas leyes para quienes están haciendo. No es posible que al menos alrededor de 140 compañeros de Las Pampas, de Cotopaxi, igual tengan procesos abiertos por terrorismo, por violación a propiedad privada, por secuestro, entre otras figuras penales que pues están siendo demandados. De igual manera, alrededor de unas 20 personas en la provincia de La Suay, en Nabón, luego también tenemos en Zamora Chinchipe otras 7, 8 personas, y así podríamos ir deshilando de cómo están estos procesos judiciales, de hecho, sobre todo con gente que se resiste a la minería. Y luego vamos también a otros aspectos en el que definitivamente ya hemos visto todas estas leyes que han aprobado y que el tema de la inseguridad no se resuelve y no se va a resolver porque este gobierno ha optado como su bandera de marketing, ¿no? El combate a la inseguridad mientras nos mete por atranqueras medidas económicas. Naira, y para ir cerrando, te quiero hacer la consulta con respecto a la situación de los asambleístas de Pachacuti. Lo conversaba antes de que tú ingresaras a la sala para la entrevista, que a mí me parece vergonzoso que un grupo de asambleístas que llegó arropado de la historia y de la lucha social de Pachacutic esté votando. Por ejemplo, ayer votaron 6 de los 9 del bloque, votaron en contra de la declaratoria de emergencia del sector de la salud. También votaron en contra de que se investigue Progen y el contrato de ATM por el tema de la crisis eléctrica. Y están votando todo. Entendería que por negociaciones políticas ciertas votaciones sobre leyes ya hay un compromiso de voto, pero acá es votar todo lo que diga el gobierno. Ya, y el fin de semana, durante la reunión de la CONAIE, se decidió expulsarlos. Ellos dicen, a mí no me puede expulsar la CONAIE porque yo soy de Pachacuti. Pachacuti que es el que me tiene que expulsar. Y aparte están buscando hablar con Marlon Vargas para que como que Marlon Vargas les dé un indulto, ¿no? ¿Verdad? Como que los perdone y que se mantengan dentro. ¿Cuál es la situación de estos asambleístas? ¿Qué mismo ocurrió el fin de semana? Efectivamente son expulsados de la CONAIE. Entender que la CONAIE también es una instancia organizativa que es la que da el lineamiento al movimiento Pachacuti, que es decir, es la madre. Si fueron expulsados de la madre, entonces seguramente el brazo político Pachacuti deberá emprender, o si no ya está emprendiendo también, o si no ya ha iniciado todo un proceso disciplinario para culminar con la expulsión de los asambleístas. Pero efectivamente, ¿no? Que digan que son de Pachacuti y no de la CONAIE, pues bueno, también han estado y han sido dirigentes, algunos de ellos, de la estructura organizativa de Pachacuti, y yo siento que esa es la mayor pena que uno puede tener al ser expulsado de una organización, y que tienen que asumir responsablemente bueno, no sé si responsablemente, porque no han sabido ser responsables en todo este tiempo, pero asumir que ya no pertenecen a la estructura organizativa de la CONAIE, por tanto que inmediatamente también Pachacuti va a ser un espacio cerrado para estas figuras. Y yo sí lamento mucho, ¿no? Que compañeros, compañeras con las que estuvimos ahí en la lucha y luego vayan y se allanen tanto, o sea, me parece que hay una falta, una tibieza, no sé si tibieza o una falta de formación política absoluta para no poder dimensionar qué es lo que se está haciendo, no solamente en términos inmediatos y de beneficios personales, sino de lo que se está haciendo a su propio pueblo. Ley de áreas protegidas, poner en manos privadas territorios globales, territorios de pueblos y nacionalidades con indios adentro. Volvemos a 1830. ¿Qué es lo que están haciendo esos asambleístas y no están dimensionando? Yo sí creo que hay compromisos muy fuertes por detrás como para no poder tener un mínimo de coherencia con su propia historia y votar en consonancia a eso. Claro, perfecto. Bueno, hemos tenido a Naira Charán, ex vicepresidente de la Corronaria, una de las jóvenes y más influyentes en redes sociales, dirigentes de La de verdad la es CONAIE. que espeso. Es Twitter peso, Naira claro, es espeso. es cosa seria, es cosa seria. Naira, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Un abrazo, que pasen bien, gracias. Tengo una excelente tarde. Bueno.